Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Íconos de La Habana, un acercamiento a sitios y edificaciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos. Hoy dedicaremos nuestro programa a San Carlos de la Cabaña, la mayor fortaleza realizada por España en América. Acompáñame. ¿Sabe con qué objetivo se construyó la fortaleza de la Cabaña? Sí, la fortaleza de la Cabaña se construyó con el objetivo de lo que es para el cuidado de la ciudad, para proteger la ciudad en aquella época. Para la defensa de la ciudad, de los ataques de corsario y pirata, ¿no? Fue por liberarse de los ingleses, que primero asaltaron la otra y luego pues lo que quisieron los españoles es reforzar la entrada de la bahía. Isleño, llegaste en medio de un ataque pirata. La fortaleza se construye lo que es la intervención inglesa, que entran, toman el castillo del Morro. Esto era una loma y entonces se construye la fortaleza para asegurar más la riqueza de la villa San Cristóbal. ¿Sabe a qué se debe su nombre? Porque se lo puso el dueño. Silencio, que nos van a descubrir. Carlos III, que era el rey que había en el reino de Castilla por aquellos entonces. Visible desde el mar, permanece en forma de corona y a la retaguardia del castillo de los tres reyes del Morro, la fortaleza San Carlos de la Cabaña. Erigida entre 1763 y 1774, es considerada la obra cumbre del sistema abaluartado y la mayor de ingeniería militar realizada por los españoles en América. Después de más de 2 siglos, continúa ofreciendo la bienvenida a aquellos que se acercan a la bahía de La Habana. Pertenece al segundo sistema de fortificaciones que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1982. Luego de la toma de La Habana por los ingleses en 1762, España ordenó fortificar estas elevaciones. La experiencia de este acontecimiento hizo posible determinar muchos puntos estratégicos no defendidos hasta entonces. La renovación estratégica americana era una prioridad que buscaba hacer irrepetible un hecho desestabilizador para el control imperial de las colonias. Al igual que el resto de las construcciones pertenecientes al segundo sistema defensivo, la fortaleza San Carlos de la Cabaña respondía a la estrategia de fortificación exterior lejana, de gran alcance territorial y basado en obras de avanzada. Tenía por finalidad dificultar y desgastar al enemigo durante su avance. El Morro y la Cabaña formarían un sistema de defensa unido. Mientras el primero defendería a la ciudad de un posible ataque marítimo, la Cabaña lo haría de un ataque por tierra. La fortaleza fue denominada San Carlos en honor a Carlos III, rey de España, que ordenó su construcción, y a su santo patrono Carlos Borromeo, y de la Cabaña en alusión al lugar donde se enclavó por unos bohíos o cabañas de pescadores que existieron en su cima en los albores de la villa. Conversamos con Beatriz López Quintero, guía del Museo Parque Histórico Militar Morro Cabaña. Bienvenido a Íconos de La Habana. ¿Cuáles son los detalles de la construcción de esta fortaleza? A partir del 4 de noviembre de 1763 comienzan los trabajos de construcción de la misma, en coincidencia con el nacimiento del santo patrón de la fortaleza, Carlos Borromeo. Para dirigir la construcción llegó hasta acá el ingeniero español de los Reales Ejércitos, el brigadier Silvestre Abarca. Una de las cosas que trajo consigo la construcción fue la mano de obra, y desde los inicios fue un obstáculo. Sucede que se contaba con mano de obra esclava, pero era muy poca. De alguna manera esto ayudó a resolver el problema,
y además de eso se incorporan grupos de prisioneros franceses que habían sido condenados a trabajos forzados por por estar involucrados en la piratería. También participan, además, prisioneros mexicanos. Es importante que sepan que el costo de la fortaleza fue bastante alto. Hay que apurarse a guardar el oro. Y es algo que está relacionado con una anécdota que las personas conocen bastante. Se dice que cuando al rey Carlos III le cuentan que había costado 14 millones de duros, él pidió su catalejo, se paró en su terraza y comenzó a mirar buscando al horizonte. Después de mucho rato parado buscando, uno de sus asistentes le pregunta qué él buscaba y él le responde con esta frase: por Dios, a la cabaña, obra que tanto me ha costado, ha de verse desde Madrid. Cuéntanos sobre las características arquitectónicas de esta fortaleza. Bueno, como se puede apreciar, la fortaleza muestra un estilo ecléctico que está caracterizado por patrones de la ingeniería holandesa, francesa y también italiana. Se puede destacar en ese sentido elementos como el flanco curvo de los baluartes, el orejón de los baluartes, además de otros elementos que la integran como son las extensas cortinas, las tenazas y galerías de minas. Las principales funciones, Beatriz, que ha tenido la fortaleza de San Carlos de la Cabaña es haber fungido como presidio. ¿Qué pudieras decirnos al respecto? Durante el siglo XVIII no existían prisiones en Cuba, de manera que las fortificaciones eran utilizadas con ese fin. Y por supuesto, ni el Castillo del Morro ni la fortaleza San Carlos de la Cabaña escaparon, fueron una excepción en ese sentido. De manera que durante el periodo colonial, una de las funciones fundamentales que tuvo la fortaleza fue justamente esa, la de ser una prisión. Estuvo por acá de agosto a septiembre de 1870 nuestro héroe nacional José Martí, y en el año 1812 pues estuvo también aquí Antonio Aponte. Ya durante la segunda mitad del siglo XIX, la fortaleza pasa a ser un presidio correccional militar, donde estaban destinados a esas prisiones aquellos miembros de la tropa que habían cometido delitos menores y que fueron utilizados como mano de obra para realizar construcciones militares. En la década de los años 30, un gran número de intelectuales cubanos guardó prisión en estos calabozos. Entre ellos podríamos destacar la presencia de Raúl Roa, de Pablo de la Torriente Bravo, Gabriel Barceló. Eran intelectuales que luchaban contra los gobiernos de turno. Y bueno, durante el periodo revolucionario, porque hay que irlo viendo por diferentes etapas, durante la estancia del Che aquí en La Cabaña, el lugar deviene un escenario de tribunales de guerra, donde fueron ajusticiados criminales connotados a los cuales se les comprobó delitos durante el periodo de cuando se encontraba Batista en el poder. Continuamos conversando con Beatriz López Quintero sobre la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Beatriz, ¿cuáles son los sitios de interés de esta fortaleza? Está el caso de la capilla. La capilla es una construcción que muestra un estilo barroco. Su obra se le atribuye al maestro español Pedro Medina y en su interior, a partir del año 1986 al 92, que comenzaron a hacerse las restauraciones, se encontraron elementos interesantes como restos de personas. Esos restos de personas pertenecen al momento en que se hacían los enterramientos en las iglesias. Si usted visita la fortaleza, no debe dejar de llegar a la comandancia del Che, una casona que se construyó a mediados del siglo XIX, que se concibió como la vivienda del gobernador de la fortaleza. Realmente alcanza connotación histórica en la actualidad, dado el hecho de que fue ahí donde el comandante instala su cuartel general. Es poco conocida la existencia de la Galería de Minas. ¿Con qué fines se construyó esta galería?
Sí, la galería de Mira es otro de los elementos defensivos con los que cuenta la fortaleza. Es un lugar súper interesante por la forma de construcción que tiene. Es una bóveda subterránea que conduce al otro lado de la fortaleza. Esa galería estaba diseñada pensando en un ataque enemigo por tierra. Si eso hubiese ocurrido, pues los españoles colocarían minas a lo largo de la galería, colocándolas en los grandes nichos que hay en su largo pasillo, provocarían explosiones sucesivas. Esas explosiones harían detonar el túnel y el enemigo quedaría atrapado en el interior sin tener acceso al recinto principal, que era de este otro lado. De esa manera se obstaculizaba el avance e incluso se impedía que pudieran llegar al cuerpo principal de la fortaleza. En la actualidad, ¿qué funciones tiene la fortaleza? La fortaleza es un museo de sitio. En ella se pueden encontrar innumerables salas de exposición, la capilla, por ejemplo, la comandancia del Che, exposiciones relacionadas con el tema de las prisiones. Atesoramos en nuestro interior una gran colección de armas antiguas. Tiene lugar todas las noches algo que esperan todos los cubanos, y especialmente los habaneros, y es la ceremonia del cañonazo. Es además un recinto ferial donde se realizan eventos de gran importancia y de gran envergadura. Por ejemplo, la Feria Internacional del Libro de La Habana tiene lugar todos los años en el mes de febrero. Es un evento de gran convocatoria, como lo es también las diferentes bienales que se realizan, las ferias de artesanía, la Feria Internacional del Turismo. En fin, es un lugar que ofrece innumerables oportunidades para conocer sobre diferentes aristas desde el punto de vista histórico y cultural. El Castillo de la Real Fuerza atesora valiosos objetos de la época colonial cubana. La periodista Indira Román tiene los detalles. Si Jacques de Sores, aquel corsario francés, no hubiese saqueado La Habana en 1555, probablemente el Castillo de la Real Fuerza no existiría tal cual lo conocemos. La edificación marcó hitos en América, pero contrario a lo que muchos asumen, no fue la primera fortaleza construida para defender la ciudad. La historia comienza en 1539, cuando fue levantada una torre a manera de casa fuerte, conocida como La Fuerza, que marcaría el comienzo de las construcciones defensivas del puerto. Fue destruida por el corsario francés y se cree que sus restos yacen en el lugar que hoy ocupa la catedral. Esta fortaleza de Hernando de Soto, construida entre 1538 y 1540 por Mateo Aceituno, fue una torre como a usanza medieval, y se cree por descubrimientos arqueológicos durante trabajos que se hicieron en la capilla de Loreto de la catedral, que estaba emplazada en ese lugar. Ahí los arqueólogos del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador hicieron excavaciones y encontraron unos grandes cimientos que no se relacionan con la capilla ni con la catedral. Entonces se cree que estaba por ese entorno. Al ser destruida, se ordena la construcción de otro castillo más amplio y sólido, que es el Castillo de la Real Fuerza. Este castillo fue la primera fortaleza abaluartada de toda América y su construcción duró casi 20 años. Pero este no fue un proceso para nada fácil. La edificación de este lugar fue objeto de muchísimas críticas. Podemos ver estos cortes de la piedra, las aristas, los grandes dinteles abovedados que tiene el castillo, que son maravillosos. Realmente un verdadero ejemplo de la arquitectura renacentista italiana. Los baluartes, cuando llegan a América, en este castillo, ¿no?, que se expresan en este castillo que tiene los 4 baluartes, hacía 100 años que ya en Europa se estaban haciendo fortalezas abaluartadas, principalmente en Italia. A partir del Castillo de la Fuerza es que empiezan a construirse los sistemas abaluartados. Los castillos abaluartados. Baluarte no es más que esos salientes esquineros que tiene este lugar, donde permitía tener protegido a los artilleros y emplazado en su interior piezas de artillería que podían disparar a diferentes ángulos y a la vez no estaban expuestos los artilleros. Realmente se había logrado una obra impresionante, pero con muchos errores.
Tal fue así que en algún momento fue planteada su demolición. Bueno, se logra terminar, pero inmediatamente es muy criticado desde el punto de vista de su posición. Se dice que está muy alejado del canal de entrada de la bahía. Hay un error garrafal, que es haberlo construido frente al promontorio, a la loma esta de la cabaña, construido frente a la loma de la cabaña. Es decir, desde el punto de vista militar, ese es el padrastro que domina a la fortaleza. Ninguna fortaleza puede tener una elevación al frente, porque si algún enemigo lograba ocupar ese espacio, como hicieron los ingleses en 1762. Tras esos desaciertos y con la llegada a La Habana del ingeniero militar italiano Bautista Antonelli, se comienzan a construir otras edificaciones que integran el primer sistema defensivo de La Habana, San Salvador de la Punta y El Morro. La idea era mejorar el sistema de fortificaciones a escala continental y proteger todos los puertos claves de las colonias españolas en América. Entonces, el castillo quedó relegado a otras funciones. Alojó a los soldados y gobernadores, hasta que en 1762 quedó sumamente dañado a causa de la toma de La Habana por los ingleses. A principios del siglo XX fue sede del Archivo Nacional, de la Biblioteca Nacional y del Museo de Armas. Y fue solo en 2008 cuando comienza a funcionar aquí el Museo Castillo de la Real Fuerza. Pero, ¿en qué consiste hoy este lugar? ¿Cuáles son sus piezas más significativas? De las dos heraldillas que exhibe, ¿cuál es la original? ¿Qué historias tiene este gran navío? Indira Román para Íconos de La Habana. La ceremonia del Cañonazo de las 9 es una de las más antiguas tradiciones habaneras, considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. Siempre se realizó esta ceremonia a la hora, o sea, a las 9 de la noche. Preparen, apunten y fuego. ¡Me pegaron candela! Los orígenes de esta ceremonia hay que buscarlos en el siglo XVI, cuando formaba parte del reglamento militar. En ese reglamento se establecían ejecutar 2 cañonazos que debían realizarse desde un buque madre o nave capitana que se encontraba ubicado en la bahía. Ese primer cañonazo se realizaría a las 4:30 de la mañana, indicando el comienzo de las labores cotidianas que realizaban las fuerzas que se encontraban acantonadas en la villa, así como también la dotación de navíos que se encontraba en la guarnición en la bahía. Un segundo cañonazo a las 8 de la noche que indicaba el descanso. Con el paso del tiempo, esos cañonazos comenzaron a indicar otras acciones, ya que, bueno, como sabemos, La Habana se amuralló para el siglo XVIII, debido a los constantes ataques de corsarios y piratas. De manera que los cañonazos también comenzaron a ponerse en función de la apertura o cierre de las puertas de la villa, así como también de indicar que debía tenderse o liberarse una cadena que se colocaba a la entrada de la bahía para indicar o para controlar el acceso de los buques o barcos enemigos. Esos cañonazos comenzaron a regir la vida social de los habaneros. Esas costumbres crecen, aumentan con el paso del tiempo cuando se produce la intervención norteamericana. Una vez instalados acá, ya para el año 1902, son ellos los que determinan eliminar el cañonazo de la madrugada y mantener la costumbre del de las 8 de la noche. Esos cañonazos comenzaron a regir la vida social de los habaneros. Cuando, por ejemplo, escuchaban el cañonazo de las 8 de la noche, comenzaban las funciones en los teatros, era motivo de citas amorosas, de comercio. Imagínate entonces cuál no sería la sorpresa de los habaneros cuando el 18 de septiembre de 1902 no se escuchó el tradicional cañonazo a las 8 de la noche, sino que se realizó una hora después. Los habaneros quedaron confundidos ante esta situación. Las autoridades nunca dieron una explicación al respecto. Como siempre, los cubanos buscamos la parte picaresca y convertimos los reveses en algo positivo. Se cuenta la historia que en aquel entonces el Teatro Alhambra estrenó una obra titulada El Cañonazo de las 9.
cuya obra terminaba con una rumba que decía en su estribillo: hoy se tira el cañonazo con 1 hora de más, hoy las ciencias se adelantan, que es una barbaridad. ¿En algún momento no se realizó o falló esta ceremonia? Eso mismo estaba yo pensando. El cañón. Excepcionalmente sí pasó. Te cuento que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, durante 3 años no se escuchó el cañonazo. Sucede que en aquel entonces Cuba era una aliada de Estados Unidos y Estados Unidos le declara la guerra al Imperio japonés, a la Alemania nazi y a la Italia fascista. La justificación que dieron las autoridades es que no se podía realizar la ceremonia porque formaba parte de una orden militar para ahorrar pólvora, o sea, para no tener gastos en pólvora. Por supuesto que la población no entendió eso, protestaron, y protestaron tanto que las autoridades tuvieron que dar una explicación y buscar una solución. En ese caso se ideó que la sirena de talla piedra sustituyera a ese cañonazo. Durante 3 años lo hizo. Ya cuando culmina la guerra, o sea, la contienda bélica, el día 1 de diciembre de 1945 se retoman los cañonazos desde la fortaleza. Los primeros días del enero del 59, con la llegada del Che y bueno, todo el proceso revolucionario que hubo, de manera involuntaria dejaron de realizarse esos cañonazos. Ya cuando el Che se instala en la cabaña, llega en la madrugada del 3 de enero del 59, como habíamos dicho, es entonces que esa noche no se escucharon y cuentan los vecinos de la comunidad que hasta la segunda quincena de febrero no volvieron a escucharse los cañonazos. Ya en fecha más reciente, justamente el 19 de junio del 2014, se hace un cambio de cañón y por desperfectos técnicos la pieza nueva que se cambió no funcionó. Sucedió lo mismo también el día 27 de enero cuando el tornado que azota La Habana y finalmente otro 29 de junio, pero ya de este año, por lluvias torrenciales no se realiza la ceremonia. Son los casos más excepcionales que te puedo mencionar. La obra cumbre por las actividades del medio milenio de la villa es la restauración del Capitolio. A este edificio, símbolo de la ciudad, dedicaremos nuestro próximo programa. Soy Marixa Rodríguez y los invito a una nueva cita de Íconos de La Habana, un acercamiento a sitios y edificaciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos.